Top 5 peores alimentos para tu salud. Una alimentación saludable nos protege contra la diabetes, la hipertensión, la obesidad, las enfermedades del corazón e incluso ciertos tipos de cáncer. Comer bien no solo es un buen hábito gracias a que conseguiremos disfrutar de una buena salud física, sino también mental. A continuación, te contamos cuáles son los 5 alimentos que no deberían estar presentes en tu dieta. Número 5. Cereales azucarados. 30 gramos de cereales de desayuno contienen 8 gramos de azúcar y normalmente consumimos mucho más. Para que te hagas una idea, 8 gramos de azúcar equivaldrían a 4 cucharaditas, una cantidad bastante alta que puedes evitar ingerir si apuestas por alternativas saludables como la avena. El consumo excesivo de estos productos puede provocar todas las enfermedades del síndrome metabólico, que son la obesidad, el aumento de triglicéridos, de colesterol, enfermedades cardíacas y neurogénicas. Número 4. Embutidos. Los embutidos presentan un alto contenido en grasa y sodio, que empeoran la circulación de la sangre. El consumo habitual de salchichas, chorizo, tocino, jamón, entre otros, provoca la acumulación de lípidos en las arterias, retención de líquido y exceso de peso. Además, la OMS llamó a eliminarlos de la dieta al considerarlos cancerígenos, con especial relación con el cáncer de estómago. Tanto es así que varios estudios, incluido uno de la Universidad de Harvard, ha recomendado su sustitución por otros productos más saludables. 3. Refrescos. Los refrescos contienen altas cantidades de azúcar, que se absorbe y pasa a la sangre rápidamente, favoreciendo la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad y las enfermedades del corazón. Además, aportan muchas calorías sin apenas nutrientes interesantes. La lata promedio de refresco con azúcar proporciona alrededor de 150 calorías y el equivalente a 10 cucharaditas o más de azúcar. Las personas que consumen estas bebidas con regularidad tienen un riesgo un 26% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 que las personas que rara vez toman estas bebidas. Los refrescos de dieta no son mejores opciones. El cerebro humano responde a la dulzura con señales de comer más. Sin embargo, al proporcionar un sabor dulce sin calorías, las bebidas light o de dieta pueden hacer que deseemos más alimentos y bebidas dulces, lo que puede sumar exceso de calorías. Número 2. Fritos. Es importante moderar su consumo y solo recurrir a ellos en ocasiones puntuales, pues estos aportan muchísima grasa, calorías y sal. Ten en cuenta que se elaboran sumergiendo el alimento en aceite, por lo que el resultado posee mayor contenido graso que el alimento del que parte. En este proceso se generan sustancias perjudiciales como la acrilamida o productos derivados de la oxidación y degradaciones térmicas de las grasas. El exceso de frituras favorece el sobrepeso y las patologías cardiovasculares. Por su aporte en grasa, contribuyen al aumento del colesterol, triglicéridos, porcentaje de grasa corporal y ciertos tipos de cáncer. Número 1. Bollería industrial. La bollería industrial tiene un apetecible sabor que hace muy complicado resistirnos a ella, pero deberíamos hacerlo. Este tipo de alimento cuenta con altas cantidades de grasas saturadas, hidrogenadas o trans y azúcares. Además, aportan muchas calorías vacías a nuestro organismo. 100 gramos de bollería industrial nos aportan una media de 450 kilocalorías, lo que equivale a ingerir 600 gramos de patata o 16.000 gramos de judías verdes. Esto también equivale a correr una hora para quemarlo. Esta cantidad de kilocalorías supone el 30% de las calorías totales que una persona debería ingerir al día. Por otra parte, no contienen ningún nutriente interesante, como fibra o proteína, por lo que poco nos aportan. El contenido en vitaminas y antioxidantes es prácticamente nulo en estos productos, lo que va a favorecer la producción de radicales libres. La presencia de minerales es bastante pobre, siendo el sodio el único mineral que se encuentra y además en exceso. También poseen harinas refinadas. Estas se someten a un proceso industrial en el que se crean partículas más finas y pequeñas al eliminar parte de los componentes fundamentales de la harina del grano entero. Por último, la bollería industrial no es saludable por su contenido en aceites vegetales de mala calidad, a los que, al igual que las harinas, se les extrae la vitamina y los minerales. Esto ha sido todo, hasta la próxima.